Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos los queridos oyentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar hoy con un tema supremamente importante y es de Colombia, el Proyecto Nacional y la Franja Amarilla por William Ospina. Primero que todo vamos a recordar quién es William Ospina. Él es un escritor colombiano y pasó su infancia recorriendo el sur colombiano huyendo de la violencia. Entonces él nos relata en su libro que hace un poco tiempo saludó a una querida amiga norteamericana y le confesó su asombro del por qué la situación que se vive en Colombia. Ella no entiende por qué con un país tan rico que tenemos, con tantos talentos que tiene las personas, por qué se vive Colombia tan acorralada por la crisis social, por qué vive una situación de violencia creciente tan dramática, porque allí hay tanta injusticia, tanta inquietud, tanta impunidad. ¿Cuál es la causa de todo esto?, se pregunta ella. Él por un momento se dispone a intentar dar una respuesta, pero fueron tantas las cosas que lo agolparon que ni siquiera supo por dónde empezar. Entonces acá vamos a iniciar con este relato, con este libro que nos cuenta el famoso escritor William Ospina. Entonces iniciaremos hablando de lo que le falta a Colombia. Una de las inquietudes de la sociedad colombiana se funda en el ejemplo de la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y en sus ideales de libertad, lealtad e igualdad. Por ejemplo, 180 años después, la colombiana es una sociedad anterior a la Revolución Francesa, anterior a la Ilustración y anterior a la Reforma Protestante. Es decir, que Colombia ha permitido siempre que sean otros pueblos lo que le impongan una interpretación social y ética de algunas de nuestras riquezas naturales. Ha asumido el papel miserable de testigo de cómo la lógica de la sociedad industrial ha transformado la hoja de coca en cocaína. Y entonces, para desarrollar esto, vamos a hablar de 5 aspectos, los cuales es el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto religioso y el aspecto político que ha generado todo esto y que nos relata en este libro Don William. Aspecto social. Recordemos que Colombia ha sido titular de muchos eventos trágicos y de violencia, y es así como nos reconocen a nivel mundial. A todas las personas que nos están escuchando y a los que tienen amigos extranjeros, cuando van a otro país y uno dice que viene de Colombia, nos reconoce siempre por la violencia, el narcotráfico, las guerrillas, bueno, entre otros. Por ejemplo, Bogotá es nuestra ciudad capital y ni siquiera podemos salir segura, porque siempre corremos el riesgo de que nos roben, de que nos perjudiquen o nos hagan daño. Y estamos tan acostumbrados a que esta sociedad en la que vivimos se adueñe de nuestras propias pertenencias. Pero tengamos en cuenta que somos uno de los países más ricos en biodiversidad. Y asimismo, William Ospina lo recalca en todas sus entrevistas o invitaciones que le hacen. En una conferencia sobre la educación en la Universidad de Caldas, William Ospina asegura que nosotros poseemos grandes océanos, gigantescas selvas, cantidad de especies en animales, tenemos aire y vida, y dones que nosotros ni siquiera sabemos cuidar. Colombia es uno de los países más ricos en recursos, pero tenemos una gran pobreza, no tenemos empleos dignos ni buen pagos. Pero siempre nos hacemos los ciegos, ignorando estos problemas sociales y dejando morir a los nuestros. Nosotros los colombianos estamos tan acostumbrados a que siempre nos gobiernen el mismo, que le damos el poder por medio del voto. Recordemos este dicho: los ricos más ricos y los pobres más pobres. Con esta frase inicio nuestro aspecto económico. Nosotros hemos regalado nuestra economía. Siempre a los países extranjeros vienen a explotar nuestro petróleo, nuestras riquezas, nuestros recursos, y siempre lo permitimos. Los problemas más grandes que poseemos nosotros es el desempleo y la desigualdad. También recalquemos que todavía se vive el machismo en las mujeres.
nosotros no tenemos grandes oportunidades cuando somos manipuladas por el hombre de la casa. Ahora tenemos este nuevo ejemplo. Porque un político gana más de 6, 7, 8, hasta 10 millones al mes y un ciudadano del común debe vivir con un salario mínimo, que aproximadamente está en 900,000 pesos, 1,000,000, 1,200,000 con prestaciones de servicios. Y con esto mismo tiene que comer, alimentar a su familia, pagar arriendos y servicios públicos y aparte sacar para vestimenta y transportes. Aquí vemos un real caso de la desigualdad social que vive este país y en la cual él nos relata en este libro La Franja Amarilla. Y le doy la bienvenida al aspecto cultural. El autor siempre relata el desangramiento del Estado colombiano, ¿no? Y nos explica cómo hace siglos nuestro pueblo tenía voz y voto. Pero los dirigentes siempre nos manipulaban. Recordemos que los colombianos siempre nos dejamos sobornar y aceptamos una mala decisión por unos centavos y no vemos las consecuencias. Casi nunca pensamos en el futuro. William Ospina nos cuenta cómo la fe y la esperanza de un mejor país se va extinguiendo y siempre es por los mismos gobernantes, gracias a las falsas esperanzas y promesas que nos dicen y no son cumplidas. Estamos permitiendo que nuestro país se acabe poco a poco y nosotros los colombianos ni siquiera luchamos por nuestros derechos. Siempre dejamos que nos manipulen y nos dejen gobernar. Ya no hay respeto ni siquiera por nosotros mismos, nos matamos unos a los otros y siempre dejamos que el gobierno y el poder político ganen. Nosotros queremos paz, pero no dejamos la violencia, ya que no pensamos ni siquiera en el futuro de nuestros hijos, en el que van a vivir. Siempre buscamos nuestro propio beneficio, sin pensar por encima de quién pasamos. Nosotros somos tan ambiciosos y nos quejamos de todo, pero no queremos hacer nada para generar un nuevo cambio. Por ejemplo, nosotros los jóvenes no nos interesamos en generar un cambio, un mejor futuro. El único futuro asegurado son los de los hijos con padres adinerados, ¿sí? Pero ellos solamente piensan en gastar y ni siquiera piensan lo que le van a dejar a sus propios hijos. Muchas familias han quebrado por sus hijos que solamente piensan en gastar y no pensamos en un futuro, vivimos el presente y ya. Político. Tengamos muy presente que este libro se centra y su base principal es la política bipartidista, que siempre ha sido una pelea por la lucha y el poder entre los partidos liberales y conservadores, el asesinato de líderes sociales, políticos y comunales. Recordemos primero que todo que las guerrillas y las fuerzas autodefensas y los grupos paramilitares fueron creados para cuidar y defender el pueblo, pero su misión y su visión cambió desde que consiguieron poder. Ahora ellos mismos azotan a nuestros propios campesinos, obligándolos a dar a sus hijos para que trabajen y luchen por una guerra que ha venido de generación en generación. Y no dejemos por fuera el aspecto religioso, que tiene una gran importancia en este libro, en el Proyecto Nacional y en la Franja Amarilla. La Iglesia Católica es la más involucrada, la que siempre ha manejado un gran poder, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, por medio de terratenientes y el clero. El índice católico hasta prohibió la lectura libre y la educación estuvo manejada siempre por la Iglesia. Un ejemplo claro es en el que vivimos nosotros los estudiantes, más que todos los grados de primero a quinto, que vemos la clase de religión. Yo creo que nosotros no deberíamos ver esa clase porque siempre nos dan la religión católica, no nos dan de pronto ni nos dejan conocer alguna religión del evangelio o los judíos, sino que siempre el poder ha sido manejado por la Iglesia Católica. Entonces volvamos al inicio. Yo creo que con todo lo que hemos escuchado en este corto tiempo, ya le damos respuesta a la querida amiga norteamericana de William Ospina. Porque hay tanta injusticia, inequidad, impunidad, desigualdad. ¿Cuál es la causa de todo esto? De esta Colombia corrupta. Y para concluir, debemos
O sea, para realizar una revolución que no pueda ser detenida y frustrada por las balas, se requiere la unión de la inteligencia, la creatividad y la solidaridad de millones de seres humanos. Necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo y luchemos por nuestros poderes. William Ospina sueña con que nuestro país esté unido física y espiritualmente con los demás países de América del Sur, que un grupo de jóvenes venezolanos o Colombia pueda tomar un tren en Caracas o en Bogotá y viajar, si así lo quieren, hasta los confines de Buenos Aires. Él también sueña en un mundo donde se hagan autopistas de isla en isla. No ha de ser imposible tender ese camino entre la unidad y las naciones hermanas. Él sueña con un país que cuando hable de desarrollo para todos, no solamente para los que siempre nos gobiernan. Y que a expensas del planeta, sino que también en un mundo que habitan las generaciones futuras, o sea, que pensemos siempre en un futuro, en nuestras familias, que cuando se hable de industria nacional, sepamos recordar como Gaitán, que industrias son por igual los empresarios, los trabajadores y los consumidores. Él sueña con un país de sus tierras, que todos seamos dueños de nuestras tierras, de nuestros árboles, de nuestros mares y de las criaturas, donde hablar de economía sea hablar de cómo vive el último de los hijos de la República. Soñamos con un país libre. Y bueno, muchas gracias, esto fue todo por hoy. Este es un pequeño relato, un análisis que hemos hecho del proyecto nacional y de la franja amarilla por el escritor William Ospina. Gracias a todos por colaborarnos.